psicóticos asociados al retardo mental, en donde estos pacientes, por lo general, cuando lo presentan en mayor frecuencia, nosotros damos antipsicóticos para manejo en ellos, ¿sí? Y damos también otras medicaciones como son los anticonvulsivantes para manejos de descontrol de impulsos en los pacientes que tienen retardo mental. Cuando uno hace una valoración en ellos, es usual que las familias acompañen a los pacientes en las mismas agresiones, es decir, las familias hacen parte de las agresiones de los pacientes y lo ven como una situación incluso normalizada, a menos de que se convierta en una situación de difícil manejo para ellos. Entonces las familias han aprendido a utilizar medidas adaptativas en donde saben que utilizamos el bajo tono de voz con los niños, mostramos siempre las manos, que es una manera en que nosotros manejamos a los pacientes en la consulta. Otra de las cosas que ayuda mucho es el no uso de batas, ya que les ayuda a los niños a tener mayor cercanía con uno como profesional. Y lo otro es, como anotaba el doctor ahora, la relación directa de la mamá con el niño nos ayuda mucho a la valoración. Es importante siempre tener en cuenta que estos niños tienen trastornos usualmente del sueño y de la alimentación, que es clave pues tenerlo en la valoración preanestésica para poderlo manejar. Y lo que nosotros usualmente hacemos con ellos es que los antipsicóticos que damos van en bajas dosis para poder tener un mayor control con estos pacientes, ya que la sedación es mucho más alta con ellos. Este conocimiento que acaba de contarnos la doctora Lina González, creo que realmente, personalmente, no he tenido la suficiente experiencia, sino que en algún caso de una agresividad muy severa de un niño, que no solo fue contra los médicos, sino contra sus padres, pues ya, como dice uno, casi que en último recurso, dijo, no, el paciente no se puede operar así, y dijo, no, hay que pedir ayuda a psiquiatría. Por esa razón también, dadas esas experiencias, pedimos el apoyo de psiquiatría, y hoy tú nos estás confirmando que esos pacientes en esos casos pues se pueden mandar a valorar y se pueden preparar psicológicamente mejor para que colaboren más, inclusive con sus padres aún presentes en el momento que se requiere, sobre todo pues ya para la inducción. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hacer acá un paréntesis respecto a lo que es el retraso mental como tal, y nos vamos a enfocar en otro tipo de paciente con trastornos mentales, que son los pacientes que tienen alteraciones mentales de tipo psicológico psiquiátrico. Específicamente un tema que hoy se está tratando y que tiene una alta incidencia en las enfermedades del mundo moderno es la depresión. Entonces vamos a enfocarnos hacia, desde el punto de vista de psiquiatría, qué pacientes realmente son intervenidos, en los cuales los anestesiólogos participamos para el manejo del tratamiento de la depresión u otros casos. Y al doctor Herrera le vamos a que tiene experiencia en manejo de casos de esto, vamos a hacer las preguntas respecto al manejo anestésico. Doctora Lina González, por favor. Voy a contarles un poquito de terapia electroconvulsiva, que además quiero hacer como la cuña que es hoy una terapia que hemos vuelto a utilizar con mucha más frecuencia de lo que la gente tiene entendido, con mucha diferencia de lo que Hollywood nos ha mostrado y de lo que creo que muchos de ustedes vivieron siendo estudiantes de medicina, donde además lo hacíamos sin ayuda de la anestesia, y donde todavía se hace sin ayuda de la anestesia, haciendo además, subrayando que el plan obligatorio de salud solamente cubre la terapia electroconvulsiva sin anestesia, es decir, hoy es un procedimiento no post. Tú me regales la presentación. ¿Cuál es? La que dice TEC. Esta. La parte de la historia se la voy a dejar al doctor Pedro. ¿Para qué estamos utilizando hoy la terapia electroconvulsiva? Para varias patologías. Una es para depresión refractaria,
para depresión severa, para trastorno afectivo bipolar, para esquizofrenia, para trastornos afectivos y psicóticos secundarios a enfermedad médica y para enfermedad de Parkinson. Digamos que no me voy a detener mucho en los datos de psiquiatría, pero sí me parece importante que ustedes tengan conocimiento. Hoy la terapia electroconvulsiva se utiliza mucho más frecuentemente que lo que la gente hoy día viene conociendo. De hecho, en Estados Unidos hay centros especializados en hacer terapia electroconvulsiva, y la terapia electroconvulsiva no se utiliza únicamente en pacientes hospitalizados, sino se maneja en pacientes ambulatorios, especialmente en depresiones refractarias, ¿sí? Se utiliza cuando, después de los algoritmos de manejo, el paciente no ha respondido ni a farmacoterapia ni psicoterapia, ¿sí? Y tienen una posibilidad de responder a terapia electroconvulsiva, en donde usualmente la combinamos con antidepresivos en estos pacientes. Siguiente. Rápidamente, los algoritmos de manejo va en quinta fase, pero va en primera fase en las pacientes, en las mujeres embarazadas con trastornos depresivos mayores y trastornos afectivos bipolares. Siguiente. En la depresión severa, definida la depresión severa como los pacientes que no han respondido y que tienen síntomas psicóticos asociados, la Asociación Psiquiátrica Americana la considera como la primera línea de manejo, en donde la damos una vez a la semana por un mes después de un tratamiento inicial con antidepresivos o con terapia electroconvulsiva. Y ahorita les vamos a contar un poquito cómo es que la utilizamos los ciclos. Y se utiliza en tratamiento de mantenimiento. Nosotros tenemos, hay unos algoritmos en donde sabemos cuándo la terapia electroconvulsiva va a tener una mejor respuesta, ¿sí? Es mucho más rápida que la que se obtiene en la respuesta a medicamentos. Se considera su uso en pacientes en quienes se requiere una respuesta rápida y definitiva, es decir, en pacientes con agitación severa, con síntomas psicóticos severos, especialmente cuando tienen ideación delirante nihilista, es decir, cuando piensan que sus órganos se están deteriorando, que se están quemando por dentro, o cuando hay una ideación suicida activa. Es una de las primeras líneas de manejo en los pacientes cuando hay una ideación suicida que no mejora de manera rápida. Se utiliza también cuando hay síntomas psicóticos y catatónicos en pacientes con trastornos de personalidad. Tiene muy baja respuesta clínica, aunque la hemos utilizado, y la cronicidad de la enfermedad es un predictor negativo de respuesta. Es decir, hoy se pretende que los pacientes con depresión mayor que no responden rápidamente a antidepresivos, la terapia electroconvulsiva debe ser utilizada rápidamente en estos pacientes, además porque se ha observado que la depresión tiene una relación directa con las demencias de inicio temprano. Claro que esto es un tema mucho más largo para tratar. Se observa una mejor respuesta en pacientes jóvenes. En esquizofrenia lo utilizamos con alta frecuencia en síntomas positivos. Los síntomas positivos, para recordarles, son las ideaciones delirantes, las alucinaciones. Digamos que los síntomas más notorios son los que nosotros llamamos síntomas positivos. Se utiliza en esquizofrenia catatónica, aunque hoy día nosotros vemos muy baja frecuencia de esquizofrenia catatónica, y tiene una respuesta muy rápida cuando lo utilizamos conjuntamente con antipsicóticos. Y en enfermedad de Parkinson se está utilizando cada vez más, ¿sí? Mejora las funciones motoras en pacientes con enfermedad de Parkinson, independientemente de los síntomas, y especialmente en los pacientes que presentan fenómeno on-off. Y el efecto tiene una duración variable de semanas a meses. ¿Cómo funciona la terapia electroconvulsiva? Esta es una de las grandes preguntas de por qué funciona, teniendo en cuenta además que los pacientes que tienen epilepsia también tienen esquizofrenia. Entonces digamos que uno terminaría como en una contradicción. Lo que sí es claro es que tiene un funcionamiento similar al litio, hace una modulación rápida de neuroaminas, hace un cambio en los factores neurotróficos, genera factores anticonvulsivantes en los pacientes, produce además un incremento en glutamato y en calcio en la neurona, que particularmente no produce lesión neuronal específica, aumenta los niveles de serotonina, tiene un impacto directo sobre los niveles de opioides endógenos, es decir, disminuye el dolor, y el aumento en los niveles de dopamina podría explicar la mejoría en los pacientes de Parkinson, pero estaría en contra de lo que empieza a producirse en los pacientes con esquizofrenia, teniendo en cuenta que en esquizofrenia se supone que hay una alteración en dopamina por incremento con los receptores D2.